Triunfales festejan nuestros miembros el 3 de mayo. La Soka Gakkai Internacional es como el sol, y con su misma fuerza vital avanzará sin descanso propagando eternamente las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Y con seguridad, seguirá así hasta triunfar. Hay un día hacia el cual nos esforzamos con firmeza y tenacidad, por difícil que sea nuestra situación. Un día de júbilo junto a los amigos que comparten nuestros ideales. Un día que celebramos nuestra lucha conjunta y renovamos la partida con vibrante energía. Es el 3 de mayo, un día iluminado por la llama del espíritu Soka, el día de la Soka Gakkai. Nuestra manera de celebrarlo es trazarnos desafíos incesantes y avanzar sin descanso. 3 de mayo de 1951. Fue un día brillante. Claro y límpido como lo era mi corazón. No había una nube en el cielo. La tierra estaba iluminada y el corazón de todos nuestros miembros rebosaba de dicha. Ese día mi mentor Yosei Toda asumió solemne la segunda presidencia de la Soka Gakkai, después de superar infinidad de obstáculos. Yo, su discípulo, había orado intensamente por la llegada de ese día. Un año atrás, el señor Toda había renunciado como director general de la Soka Gakkai. En la crisis económica de la posguerra, los negocios del señor Toda cayeron en bancarrota. Era perseguido por reporteros que se habían enterado de su difícil situación económica y los acreedores eran implacables con él, generando una situación terrible. Ante tales dificultades financieras, el señor Toda decidió que lo mejor era renunciar a su cargo como director general de la Soka Gakkai, para no involucrar negativamente a la organización. Muchos de los que antes lo elogiaban le volvieron la espalda, maldiciéndolo a él y a la Soka Gakkai. Algunos de los líderes veteranos comenzaron a mirar al señor Toda con malos ojos, despreciándolo por sus dificultades y actuando como si ellos fueran los directores generales de la organización. Su discípulo más cercano, el joven Daisaku Ikeda, se mantuvo resuelto a su lado, trabajando sin descanso hasta lograr que las empresas del señor Toda saldaran hasta la última deuda. En marzo de 1951, las obligaciones del maestro Toda con respecto a su antigua compañía fueron canceladas legalmente y quedó libre de embarcarse en una serie de proyectos con espíritu renovado. Entonces, se realizó la petición de la asunción del señor Toda a la presidencia de la organización. Mediante una colecta de firmas, entre aquellos que rehusaron se encontraban miembros pioneros quienes se consideraban discípulos privilegiados de maestro Makiguchi y aquellos miembros más interesados en el provecho económico que en la fe. Finalmente vencieron los seguidores leales, quienes permanecieron fieles en la fe durante los momentos más difíciles que enfrentó la organización. El 3 de mayo el señor Toda pronunció su apasionado discurso. Juro convertir, mediante mi propio esfuerzo, a 750,000 familias durante el término de mi existencia. Fue un juramento monumental por el logro del Kosen Rufu. En ese momento, la Soka Gakkai apenas contaba con 3,000 miembros. La meta que él anunció fue realmente inimaginable para todos. Pero yo me alegré sin límites y convertí ese objetivo en una fuente de valentía y coraje. Mi maestro, este incomparable líder del Kosen Rufu, finalmente había resuelto asir el timón de la presidencia. Yo me pondría de pie con su misma determinación, actuando como genuino discípulo de mi mentor. Y en completa unión con él, haría realidad su juramento. Unos días después, el señor Toda me obsequió una fotografía conmemorativa de esa fecha, y al dorso escribió el siguiente poema. Juntos, hoy y también en el futuro, compartiendo dichas y pesares. Qué insondable es nuestra relación. 2 meses después, el 11 de julio, durante la reunión inaugural de la División Juvenil Masculina, el presidente Toda efectuó un anuncio sorprendente. El próximo presidente de la Soka Gakkai surgirá, sin falta, de este grupo de jóvenes aquí reunidos. Tengo la absoluta convicción de que está aquí, en este momento, con nosotros. Quiero felicitar a esa persona e inclinarme ante él con profundo respeto y devoción. Y entonces hizo una profunda reverencia. Nos quedamos todos estupefactos y sin entender. El señor Toda había declarado que haría realidad el Kosen Rufu, pero sabía mejor que nadie que esa empresa sagrada e histórica no podría llevarse a cabo en una sola existencia. El Kosen Rufu no se podría realizar sin jóvenes inspirados que se pusieran en marcha con su misma determinación y juramento. Por eso, en aquella reunión, mi sabio y visionario mentor pronunció que solo un joven que compartía ese espíritu apasionado por el Kosen Rufu estaba calificado para ser el tercer presidente de la Soka Gakkai. 3 de mayo de 1960. Exactamente 9 años después, yo asumí como tercer presidente para trabajar en nombre de ustedes, para trabajar por los miembros de Gakkai y por el Kosen Rufu. Ese día, compuse este poema de profundo juramento mientras contemplaba el firmamento azul. Me pongo de pie, resuelto, como presidente, dispuesto a dar la vida por la Soka Gakkai y por el Kosen Rufu. Tras el fallecimiento del señor Toda, la organización necesitaba una figura central y los máximos líderes de la Soka Gakkai coincidían que la única persona que podría asumir la tercera presidencia era el joven Daisaku Ikeda.
Fueron varias ocasiones en que le externaron su inquietud, obteniendo una negativa por respuesta. El joven Ikeda sabía que estaba preparado para entregar su vida al Kosen Rufu. Era consciente de que tendría que asumir el liderazgo del movimiento y la total responsabilidad de la Soka Gakkai. Sabía que era el deseo de su fallecido mentor, pero era cauteloso. Un motivo era su juventud. Tenía tan solo 32 años. Por otro lado, aunque los cargos de fraude electoral eran infundados, le preocupaba su condición de acusado en el juicio por el accidente de Osaka. Pues, de ser declarado culpable, el daño para la organización sería irreparable. Además, estaba la cuestión de su salud. Su estado físico era tan lamentable que su supervivencia hasta ese momento era algo sorprendente. El 3 de mayo de 1960, un emocionante sonido, semejante al de las olas que rompen, estremeció el enorme auditorio de la Universidad Nihon. Era la entusiasta actuación de la banda. Al asumir como tercer presidente, declaré sobre el escenario, ardiente de energía juvenil, ante unos 20,000 miembros reunidos. Aunque soy joven, a partir de este día asumiré el liderazgo representando a los discípulos del presidente Toda y avanzaré junto a ustedes otro paso más, hacia la concreción real del Kosen Rufu. Me envolvió una ovación entusiasta. Como discípulo de ese excelso comandante en jefe del Shakubuku que fue el presidente Toda, juré concretar la meta de 3 millones de familias que él nos había encomendado. Casi 6 décadas después, sigo hasta el día de hoy, y hasta este instante, esforzándome por el Kosen Rufu junto a mi maestro, fiel a las palabras de aquel poema que predijo: juntos hoy y también en el futuro. Mi maestro siempre está junto a mí en lo profundo de mi ser. Vive en mi corazón y este lazo trasciende los confines de la vida y la muerte. 3 de mayo de 1979. El poema que compuse en 1960 lo guardé en mi despacho. Cuando 19 años después, en 1979, fui obligado a renunciar a la tercera presidencia, ese espíritu de dedicación absoluta a la Soka Gakkai y al Kosen Rufu seguía ardiendo con mayor intensidad aún. Durante los años 70 surgieron problemas entre el clero y Gakkai, provenientes de la desconfianza intrínseca del clero hacia la organización y en su arraigada inseguridad respecto de su propósito y el papel que ocupaba. Al finalizar la construcción del gran templo principal, Gakkai comenzó a llevar a cabo sus actividades y propagar el budismo del Daishonin de una manera más amplia y flexible de la realizada anteriormente. Además, por primera vez en la historia, la organización sufría ataques extensos y continuos, la mayor parte de los cuales se concentraban en el presidente Ikeda. Incluso, los líderes máximos de la organización coincidieron en que, para evitar que el clero maltratara o abusara de los miembros, era necesario que el presidente Ikeda no apareciera en público y limitara el contacto con la organización. Finalmente, Ikeda renunció al cargo de presidente de la Soka Gakkai. ¿Qué hizo entonces maestro Ikeda para proteger a la organización? Inició una campaña monumental de visitas. Visitó a cada miembro. El 3 de mayo de 1979, renuncié formalmente como presidente de la Soka Gakkai en una reunión que se llevó a cabo en la Universidad Soka. De ahí, viajé directamente al Centro Cultural de la Soka Gakkai de Kanagawa, desde cuyas ventanas se ve directamente la bahía y el puerto. Esa tarde, tomé mi pincel caligráfico para expresar los pensamientos que estremecían mi corazón y de inmediato escribí en grandes caracteres chinos la palabra Kyosen, que significa lucha conjunta o esforzándonos todos. Días después, el 5 de mayo, mientras contemplaba el océano interminable que podría llegar a todos los rincones del mundo, tomé mi pincel para caligrafía y escribí la palabra justicia. Al lado, en el extremo inferior derecho, agregué: solo llevo en lo alto el estandarte de la justicia. Ese fue el día de los sucesores de la Soka Gakkai, el día de la División Futuro, una jornada de triunfo en el que el estandarte de la justicia, que yo había heredado del primer y el segundo presidentes de la Soka Gakkai, sería puesto en manos de los miembros de la División Futuro para perdurar por toda la eternidad, con el ritmo esencial de las 7 campanadas, 7 fases de desarrollo de 7 años cada una, iniciadas en 1930 con la fundación de la Soka Gakkai y concluidas en 1979. La Soka Gakkai creció y se desarrolló mientras fue superando toda clase de desafíos. En 2001, iniciamos una segunda serie de 7 campanadas, 7 periodos de desarrollo de 7 años cada uno, que culminarán en 2050. El 3 de mayo del 2015 señala la conclusión de la segunda de esas 7 fases. ¿Quiénes son los ciudadanos globales? Los bodhisattvas de la Tierra que tañerán enérgicamente esas campanas para anunciar la victoria de la humanidad. Mis preciados jóvenes sucesores y discípulos directos son ustedes, mis amados miembros de la División de Jóvenes. Y ustedes, mis queridos integrantes de la División Futuro, cuyo crecimiento es nuestra más inmensa esperanza. Estoy decidido a dedicar el capítulo final de mi vida a trabajar junto a nuestros jóvenes abanderados de la justicia.
pertenecientes a la División Futuro y a la División de Jóvenes, y conducir de esta manera nuestro movimiento Soka hacia un futuro imperecedero. El 3 de mayo es y será eternamente la fecha en que celebramos el juramento del maestro y el discípulo que luchan juntos por el Gozen Rufu. Esta fecha marca nuestro punto de partida y también el día en que hacemos nuestra declaración de victoria total. Es el magno aniversario para celebrar nuestros esfuerzos e iniciar una época dorada de triunfo y gloria espiritual supremos. El 3 de mayo es invencible, inconmovible aún para las olas embravecidas. Es un momento lleno de júbilo y de esperanza. Es el día en el cual nuestros amigos alrededor del mundo se regocijan, celebran y profundizan su determinación de continuar luchando por el Gozen Rufu. Sabemos que el Daishonin nos observa, nos alaba y nos sonríe. Hay miembros que están muy lejos, algunos están enfermos, otros luchando con bravura para sobrevivir a tiempos económicos difíciles. Hay miembros que están batallando con toda clase de situaciones, pero la meta es clara y también lo es el resultado. La victoria, la felicidad, una perdurable verdad y justicia. Un ser humano de inmensa riqueza espiritual e integridad que vive de acuerdo con la ley de causa y efecto. Tener presente el espíritu de maestro y discípulo nos ha llevado a ser la organización que somos hoy por hoy. La nueva etapa de la organización y su victoria depende totalmente de nosotros. Tengamos presente el espíritu maestro y discípulo en nuestros corazones y adoptemos la total responsabilidad y coraje como maestro y queda. Obtengamos la victoria definitiva. La brillante luz de la SGI ha llegado a 192 países y territorios del mundo, y la resplandeciente cadena montañosa de la paz, el Gozen Rufu mundial que hemos soñado por tanto tiempo, está empezando a avistarse. Hemos luchado, hemos triunfado. El 3 de mayo es la celebración del triunfo de las fuerzas del Buda llamada Soka. Cada vez que llega esta fecha, el mentor y los discípulos juran juntos realizar la amplia propagación de la ley mística. Y es el día de la partida renovada en nuestra lucha por la paz mundial y la felicidad de todos los hombres. Y así será por siempre.